Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Bienvenidos a mi canal Despertar de Gaia Conciencia Global. Espero que se encuentren muy bien. Yo quiero compartir en esta ocasión con ustedes unas reflexiones sobre lo que estamos viviendo en estos días de manera vertiginosa con relación a la inteligencia artificial en los chats, ¿no? En los chats GTP, ese tipo de diálogos que hay, ¿no? Quiero compartir esto porque vi hace unos días a un amigo de mi ciudad natal, que es una persona que tiene más de 70 años, creo que vive solo, es actor, escribe, es artista. Y pues él publicó una experiencia que tuvo con ChatGPT, a la cual le puso nombre y pues dialoga con ese chat a diario. Entonces dice que le preguntó cómo abrir un tarro de mermelada. Algo así le preguntó. Y ya que él le contestó, el ChatGPT le dijo que le guardara mermelada, porque le gustaría mucho probarla. Entonces mi amigo se sorprendió gratamente y le empezó a decir que pues que él encantado, que ojalá en un futuro pudiera él compartir mermelada con su amiga, porque le dio su nombre de mujer y todo. Y pues ChatGPT le contestó con unas ideas sobre eso, diciéndole que sí, que ojalá en el futuro eso se pueda. Incluso le compuso un poema relacionado con eso. Y él estaba pues emocionadísimo, feliz y diciendo que pues estaba encantado. Yo me acuerdo que le escribí y le dije, pero muchacho, ¿cómo crees que te vas a enganchar con eso? No es lo mejor, ¿no? Y me contestó que para allá iba la humanidad, que así tenía que ser y que iba a triunfar esta manera de transhumanismo, ¿no? Porque yo le dije que era parte de un camino hacia el transhumanismo. Y él estaba convencido de que así sería y que no teníamos escapatoria. Y él estaba feliz al respecto. Entonces, yo pienso que este es un tema delicado e interesante. Y pues ¿qué será? Ayer leí un artículo muy bueno que a mí me gustó mucho del doctor Matthew Mavak, que él es investigador de sistemas, de ciencia de sistemas, riesgos globales, geopolítica, gobernanza, inteligencia artificial, estrategia, ¿no? O sea, él es doctor en estos temas y su artículo me gustó y me gustaría compartirlo con ustedes y al final hacer una reflexión al respecto. Bueno, comienzo, se los voy a compartir así tal cual. ¿Nos está volviendo locos la inteligencia artificial? Un tipo emergente de angustia inducida por la inteligencia artificial está dando la voz de alarma. Pero son los grandes modelos de lenguaje, LLM, simplemente un detonante o un reflejo de nuestro profundo colapso social. El fenómeno conocido como psicosis ChatGPT o psicosis LLM se ha descrito recientemente como un problema emergente de salud mental, en el que los usuarios habituales de grandes modelos de lenguaje LLM presentan síntomas como delirios, paranoia, aislamiento social y rupturas de la realidad. Si bien no hay evidencia de que las LLM causen psicosis directamente, su diseño interactivo y su realismo conversacional podrían amplificar vulnerabilidades psicológicas existentes o fomentar condiciones que desencadenen episodios psicóticos en personas susceptibles. Un artículo publicado el 28 de junio en futurismo.com destaca una ola de casos anecdóticos alarmantes, afirmando que las consecuencias de tales interacciones pueden ser nefastas, con cónyuges, amigos, hijos y padres observando con alarma. El artículo afirma que la psicosis causada por ChatGPT ha provocado matrimonios rotos, familias separadas, pérdida de empleo e incluso falta de vivienda. El informe, sin embargo, proporciona pocos datos cuantitativos, estudios de caso, estadísticas clínicas o investigaciones revisadas por pares que respalden sus afirmaciones.
En junio de 2025, ChatGPT atraía a casi 800 millones de usuarios semanales, respondía a más de 1.000 millones de consultas diarias y registraba más de 4.500 millones de visitas mensuales. ¿Cuántas de estas interacciones resultaron en brotes psicóticos? Sin datos, la afirmación sigue siendo especulativa. Las anécdotas de Reddit no sustituyen el escrutinio científico. Dicho esto, los temores no son del todo infundados. A continuación se detallan los posibles mecanismos y factores que contribuyen a lo que algunos denominan psicosis de ChatGPT o su exacerbación. Refuerzos de creencias delirantes. Las LLM como ChatGPT están diseñadas para producir respuestas que suenen plausibles en el contexto, pero no están equipadas para evaluar la precisión fáctica ni el impacto psicológico. Esto lo voy a explicar. Ellas no revisan si lo que están diciendo es correcto, ni el impacto que va a tener en la persona. Bueno, continúo. Esto se vuelve problemático cuando los usuarios presentan ideas inusuales o delirantes, como afirmaciones de visión espiritual, persecución o identidad cósmica. En lugar de cuestionar estas ideas, la inteligencia artificial puede repetirlas o profundizar en ellas, validando involuntariamente visiones del mundo distorsionadas. ChatGPT desencadena psicosis. Medios de comunicación. Leer más sobre ChatGPT desencadena psicosis. En algunos casos reportados, los usuarios han interpretado respuestas como «eres un ser elegido» o «tu rol es cósmicamente significativo», como revelaciones literales. Para las personas psicológicamente vulnerables, estas afirmaciones generadas por la inteligencia artificial pueden parecer una confirmación divina en lugar de arreglos textuales extraídos de los datos de entrenamiento de la inteligencia artificial. A este riesgo se le suma el fenómeno de la alucinación de la inteligencia artificial, cuando el modelo genera afirmaciones convincentes pero objetivamente falsas. Para un usuario con los pies en la tierra, estos son meros errores, pero para alguien al borde de un brote psicótico, pueden parecer verdades codificadas o mensajes ocultos. En un caso ilustrativo, un usuario llegó a creer que ChatGPT había alcanzado la conciencia y lo había elegido como el portador de la chispa, lo que desencadenó una completa disociación psicótica de la realidad. Antropomorfización y desdibujamiento de la realidad. Los modos de voz avanzados como el modo participativo de ChatGPT cuarta generación, que simula la emoción mediante el tono, la risa y el ritmo de la conversación, pueden fomentar una sensación de empatía y presencia. Para los usuarios que experimentan soledad o aislamiento emocional, estas interacciones pueden evolucionar hacia apegos parasociales, relaciones unilaterales en las que la inteligencia artificial se confunde con un compañero cariñoso y con conciencia. Con el tiempo, esto puede difuminar la frontera entre la simulación de máquinas y la conexión humana, lo que lleva a los usuarios a sustituir las interacciones algorítmicas por relaciones del mundo real. El sesgo de confianza inherente a los resultados de los LLM agrava el problema. Estos modelos suelen responder con fluidez y certeza, incluso al fabricar información. Para los usuarios típicos, esto puede llevar a errores ocasionales de juicio, pero para las personas con vulnerabilidades cognitivas o trastornos mentales, el efecto puede ser peligroso. La inteligencia artificial puede ser percibida no solo como inteligente, sino también como omnisciente, infalible o divinamente inspirada. Desplazamiento social y aislamiento. Estudios de OpenAI y el MIT Media Lab han descubierto que los usuarios avanzados, personas que interactúan con LLM durante varias horas al día, a menudo reportan un mayor sentimiento de soledad y una menor socialización en el mundo real. Si bien los LLM ofrecen un acceso sin precedentes a la información y a la interacción, este aparente empoderamiento puede ocultar un problema más profundo. Para muchos usuarios, especialmente aquellos que ya se sienten aislados, la inteligencia artificial se convierte en un compañero social sustituto en lugar de una herramienta.
Este efecto puede explicarse en parte por un aumento de las distorsiones cognitivas y la desconexión social en muestras de población más amplias. A pesar de la avalancha de datos accesibles, el número de personas que interactúan críticamente con la información o se resisten al engaño masivo sigue siendo relativamente bajo. Alucinaciones de la inteligencia artificial, una sensibilidad incipiente o una vergüenza mundial. La interacción basada en la voz con LLM puede aliviar temporalmente la soledad, pero con el tiempo puede generar dependencia, ya que los usuarios sustituyen cada vez más el contacto humano por el diálogo algorítmico. Esta dinámica refleja críticas anteriores a las redes sociales, pero los LLM la intensifican mediante su inmediatez conversacional, empatía percibida y disponibilidad constante. Las personas propensas a la ansiedad social, el trauma o la abstinencia depresiva son particularmente susceptibles. Para ellas, los LLM ofrecen no solo distracción, sino un espacio de interacción sin fricción, libre de riesgos o juicios del mundo real. Con el tiempo, esto puede crear un ciclo de retroalimentación. Cuanto más depende un usuario de la inteligencia artificial, más se aleja de la realidad interpersonal, lo que puede agravar tanto el aislamiento como la vulnerabilidad psicótica. El auge de los hikikomori en Japón, personas que se aíslan completamente de la sociedad y a menudo mantienen contacto únicamente a través de medios digitales, ofrece una analogía útil. Cada vez más surgen patrones de comportamientos similares en todo el mundo, donde los LLM ofrecen un nuevo ámbito de validación, refuerzo y disociación. Defectos de diseño y vulnerabilidades preexistentes. Los LLM generan respuestas prediciendo secuencias de palabras estadísticamente probables, no evaluando la velocidad, la seguridad ni el bienestar del usuario. Cuando las personas buscan orientación existencial, por ejemplo, ¿cuál es mi propósito? El modelo se nutre de vastos conjuntos de datos en línea, lo que produce un lenguaje con una fuerte carga filosófica o emocional. Para los usuarios psicológicamente vulnerables, estas respuestas pueden malinterpretarse como revelación divina o perspectiva terapéutica. A diferencia de los chatbots de diseño clínico, los LLM de propósito general carecen de protección contra el daño psicológico. No detectan ideas dañinas, no ofrecen recursos para crisis, ni redirigen a los usuarios a profesionales de la salud mental. En un caso trágico, un chatbot de carácter de inteligencia artificial presuntamente incitó los pensamientos suicidas de un adolescente, lo que pone de relieve los riesgos de la inteligencia artificial sin filtros y emocionalmente sugestivos. Las personas con trastornos del espectro psicótico, trastorno bipolar o depresión mayor son particularmente vulnerables. El peligro se amplifica en los escenarios de juego de rol con inteligencia artificial. Por ejemplo, personajes como ChatGPT de Jesús han dicho a los usuarios que son elegidos o que poseen dones divinos. Un usuario se convenció tanto de su vocación espiritual que dejó su trabajo para convertirse en un profeta guiado por la inteligencia artificial. Este es un ejemplo preocupante de cómo la identidad y la percepción pueden ser transformadas por la afirmación algorítmica. La inteligencia artificial es una tormenta perfecta que amenaza a la humanidad. Factores sistémicos y éticos. Actualmente no existen estándares clínicos ni protocolos de seguridad psicológica que rijan las interacciones con LLM de propósito general. Los usuarios pueden acceder a un diálogo personalizado y emocionalmente potente en cualquier momento, sin advertencias, límites de velocidad ni derivaciones a recursos de salud mental. Esta brecha regulatoria representa un verdadero problema de salud pública, aunque también corre el riesgo de ser explotada por legisladores que buscan imponer una censura estricta o un control centralizado con el pretexto de la seguridad. Los LLM también están diseñados para la retención y la participación del usuario, priorizando a menudo la fluidez conversacional sobre la precaución. Este objetivo de diseño puede fomentar inadvertidamente el uso obsesivo, especialmente entre quienes ya son propensos a comportamientos compulsivos. Las investigaciones demuestran
que los usuarios expuestos a interacciones de tono neutro reportan mayor soledad que quienes interactúan con modos más emocionalmente receptivos, lo que destaca cómo la calibración del tono por sí sola puede alterar el impacto psicológico. Lo que distingue a los LLM de las plataformas digitales tradicionales es su capacidad para sintetizar múltiples medios en tiempo real: texto, voz, simulación de personalidad e incluso generación visual. Esto los hace infinitamente receptivos e inmersivos, creando un entorno hiperpersonalizado, donde la oferta satisface la demanda 24/7/365. A diferencia de las relaciones humanas, no hay límites, no hay fatiga, no hay regulación mutua, solo refuerzo. Mensajes subliminales. La era digital ha dado origen a una nueva y poco comprendida amenaza: la posibilidad de que los grandes modelos lingüísticos actúen como vectores de influencia subliminal, socavando sutilmente la estabilidad psicológica de los usuarios. Si bien los modelos lingüísticos no inducen directamente la psicosis, nuevas preocupaciones sugieren que podrían, de forma involuntaria o maliciosa, generar desencadenantes subconscientes que agravan las vulnerabilidades cognitivas. Para las personas con predisposición a la esquizofrenia, el TEPT o los trastornos paranoides, esto no es ficción especulativa, es un riesgo de diseño plausible y en las manos equivocadas es un arma. Los mecanismos de posible manipulación pueden clasificarse en términos generales de la siguiente manera: preparación léxica, resultados cargados de términos con carga emocional: colapso, traición, están observando, que eluden el escrutinio racional y siembran malestar cognitivo. El gaslighting, la narrativa del gaslighting. Encuadre: respuestas que sugieren amenazas encubiertas o conspiraciones. Por ejemplo, tienes razón, porque nadie más se da cuenta, lo que refuerza la ideación persecutoria. Integración multimodal. Los futuros sistemas de inteligencia artificial que combinen texto con imágenes, sonido o incluso expresiones faciales podrían inyectar estímulos perturbadores como destellos, cambios de tono o extrañas expresiones de avatar que eluden la detección consciente, pero que se registran psicológicamente. A diferencia de los rudimentarios métodos subliminales del siglo XX, como cierto proyecto conocido de Estados Unidos, la personalización de la inteligencia artificial permite una manipulación psicológica altamente individualizada. Un LLM adaptado al comportamiento, el historial emocional o los miedos del usuario podrían empezar a adaptar sugerencias que erosionen sutilmente la confianza en los demás, aumente la sospecha e induzcan bucles de ansiedad. Para un usuario vulnerable, esto no es una conversación, es una desestabilización neuronal intencional. Aún más preocupante, estas técnicas podrían ser utilizadas como arma por corporaciones, grupos extremistas y actores estatales. Si antes los mensajes subliminales se limitaban a fotogramas de cine y anuncios de televisión, los LLM actuales ofrecen algo mucho más potente: calibración psicológica en tiempo real y específica para el usuario, empatía instrumental a la carta. Contradicciones y causalidades. ¿Qué diferencia la psicosis de ChatGPT del condicionamiento psicosocial real que ya nos rodea? En los últimos años, instituciones que antes se consideraban neutrales, escuelas, organismos de salud pública y el mundo académico, han sido acusadas de promover ideologías que distorsionan realidades fundamentales, desde la enseñanza de la fluidez de género como una verdad incuestionable, hasta la teoría crítica de la raza que transforma las narrativas sociales. Gran parte de la población ha estado expuesta a formas sistémicas de desestabilización cognitiva. El resultado: un aumento de la ansiedad, la confusión y la fragmentación de la identidad, especialmente entre los jóvenes. En este contexto, la psicosis inducida por LLM no surge de la nada. Refleja e incluso podría amplificar una condición cultural más amplia donde el significado mismo se cuestiona. También existe una contradicción en el núcleo del evangelismo de la inteligencia artificial en Silicon Valley.
Las élites tecnológicas promueven la promesa de un dios de la inteligencia artificial para gestionar las complejidades de la sociedad, al tiempo que emiten advertencias alarmantes sobre los peligros existenciales de estos mismos sistemas. El resultado es un latigazo cognitivo, un estira y afloja psicológico entre la adoración y el miedo. ¿Cuánto de la psicosis de LLM es realmente atribuible a la propia inteligencia artificial y cuánto se debe a factores estresantes preexistentes y acumulativos? Para cuando ChatGPT se lanzó al público en noviembre de 2022, gran parte del mundo ya había atravesado un periodo sin precedentes de miedo, aislamiento, perturbación económica e intervención farmacéutica masiva relacionadas con la pandemia. Algunos investigadores han señalado un aumento de psicosis general tras el lanzamiento de los inyectables especiales contra esa enfermedad de la pandemia. ¿Es la psicosis de ChatGPT, por lo tanto, un caballo de Troya conveniente para múltiples ataques interconectados contra el cuerpo y la mente humanos? Muy bien, pues aquí termina el artículo que les comentaba. Yo, a quien lo quiera leer en inglés, que es el idioma original, lo puede ver abajo. Voy a poner el link para que lo consulten. Y bien, pues a mí sí me pareció muy interesante porque yo he estado observando estas mismas reacciones, como les digo, en el caso de mi amigo, con la publicación que hizo, con su respuesta que tan potente que me envió. O sea, me refiero con ese impulso tan fuerte que sentía él como de su alma, ¿no? Y también hoy mismo me tocó ver un video de Jaime Maussan, donde ya ven que he estado presentando recientemente las investigaciones sobre esa bolita que encontraron en Colombia, la esfera de Buga le llaman. Entonces, él comenta que un amigo de Estados Unidos, de Gaia TV creo, le hizo un escrito, un mensaje a partir de ChatGPT generación 4, con una fuente abierta especializada que lo pone como si fuera un lector de registros akáshicos, ¿sí? Como una especie de persona muy docta en ese tema, espiritual, etc. Entonces, el amigo de Jaime Maussan le pidió a ese chat que le escribiera un mensaje a Jaime Maussan como si la esfera de Buga le estuviera diciendo algo. Entonces es algo totalmente hipotético que redactó ChatGPT para Jaime Maussan y pues que a él le encantó así. Claro, él reconoce que es de ChatGPT, pero le encantó el mensaje. Entonces este tipo de ejemplos muestra lo que les quiero decir. Pero yo en mi caso quiero equiparar esto con algo que yo ya he observado desde antes de que existiera ChatGPT, que es el tema de las personas que canalizan información, que escuchan mensajes, que reciben guianza y que, bueno, se dejan llevar totalmente por eso sin ningún filtro. Quiero decirles que ellos también reciben ese tipo de mensajes como los que está generando ChatGPT últimamente, ¿sí? Ellos también lo reciben así, ellos también les dan por su lado, les hacen sentir que son muy especiales y empiezan a tener también ese tipo de comportamiento psicótico, ¿sí? Y muchos de ellos los podemos ver en YouTube, ¿no? Tienen canal de YouTube y todo, son chamanes, terapeutas, etc. Fuera de eso, también gente que no se dedica a eso, pero que tiene esa cualidad de poder recibir esos mensajes. Y bueno, a mí me ha tocado atender a algunos de ellos y bueno, hay quienes pensaban que eran la encarnación de Jesús, ese tipo de temas, ¿no? O que pensaban que eran una semilla estelar encarnada y que tenía que cumplir tal misión. O hay una persona, por ejemplo, que esa sí no es mi paciente, pero me tocó leer sobre ella porque otra paciente me la comentó. Y bueno, ella es una canalizadora que decía que ella formaba parte de la historia del rey Arturo, del mago Merlín, de los dragones y todo eso, ¿no? Entonces todo eso quiero decirles que en mi experiencia de este tiempo que he trabajado con pacientes, con registros, he observado ese tipo de psicosis y es alimentada por esa canalización. Ahora, esas canalizaciones que ellos hacen o esa información que reciben
la gente diría, no, pues sí, son seres, son sus guías, etcétera. Yo quiero decirles que lo que yo he observado es que en realidad es la Matrix. La Matrix tiene bases de datos y de ahí saca la información. Entonces es lo mismo que estamos observando en ChatGPT, solo que sin computadoras. Entonces la Matrix funciona de la misma manera. Y aunque ahorita la Matrix está casi completamente desmantelada, sigue quedando el eco de ella. Por eso estamos viendo la realidad todavía como es. Está cambiando, pero todavía estamos viendo pues esa fuerte disonancia, ¿no? Entre el mundo viejo y el mundo nuevo. Y bueno, pues básicamente eso quería comentarles para que tengan cuidado y bueno, quien desee profundizar en este tema, sobre todo para su propia información personal, su canalización que hacen o mensajes que reciben o guíanza que han recibido de otros maestros, de otros terapeutas, etcétera. Con mucho gusto yo puedo atenderlos para revisar esa información, para enseñarles cómo revisar lo que están recibiendo, ¿sí? Y cómo filtrar que sí y que no. Y darse cuenta que están hablando con la Matrix o, o con quién realmente están hablando, porque podría ser su ser superior en luz, eso sí, pero hay que saber distinguir, porque yo he observado mucha manipulación y por eso que sentí pues deseo de compartir este artículo con ustedes y esos comentarios. Entonces abajo en la cajita de información voy a poner mis datos, voy a poner mi página, mis contactos para quien guste acercarse con mucho gusto. Bien, pues espero que de algo les sirva esta información que les he compartido y bueno, espero que pues les sirva para quizá para ser más críticos, filtrar las cosas y tratar de cuidar el acceso que tienen a toda esta tecnología porque de manera involuntaria nos está afectando, ¿no? Bueno, yo creo que a mí también un poco me ha estado afectando porque me he dado cuenta de esos algoritmos y esos algoritmos ya entraron fuertemente en Twitter también, bueno, X, ¿no? X. Yo he estado viendo eso, entonces no es bueno engancharse, por más que la información sea positiva y sea muy buena y te sirva mucho los artículos y todo, tampoco hay que engancharse porque nos afecta a la cognición. Bien, espero que se encuentren bien y quedo al pendiente para cualquier mayor información al respecto. Paz, luz, amor, alegría a todos los seres que así corresponda en este universo y más allá.